Buenos días. Le agradezco a la Asociación Colombiana de Asociaciones del Aparato Digestivo por esta invitación y quisiera felicitar a los conferencistas de toda la mañana, la sesión de la mañana, por sus excelentes presentaciones. Me encargaron a mí de hablarles un poco del enfoque de las lesiones sólidas de páncreas. Creo que es un tema muy importante, muy interesante, porque frecuentemente nos encontramos con el dilema diagnóstico de qué hacer con un paciente el cual no tenemos histología, no tenemos un diagnóstico preciso. Es realmente muchas veces un dilema clínico para todos nosotros. Y es que históricamente, a pesar de que la piedra angular en el estudio de cualquier patología es la clínica, frecuentemente vemos que no es suficiente para acercarnos más al diagnóstico en un momento determinado. A través de la historia, entonces, ha ido desarrollando diferentes técnicas. Vemos cómo radiología ha crecido mucho en el diagnóstico de las masas sólidas de páncreas. E igualmente la endoscopia ha crecido mucho. Sin embargo, podemos estar nosotros más o menos en este nivel, utilizando el ultrasonido con punción, pero frecuentemente llegamos a necesitar incluso la laparoscopia diagnóstica para tratar de encontrar una etiología, y frecuentemente con la misma laparoscopia puede ser no suficiente. El objetivo de esta conferencia entonces es hablar en general, mirar cómo es el enfoque del paciente con masa de páncreas, mirar cuál es el papel y los avances que se han logrado con el ultrasonido endoscópico en la caracterización de estas lesiones y finalmente llevar algunos mensajes. Quisiera ambientar la conferencia primero con dos casos clínicos. El primer caso se trata de un paciente de 70 años que ingresa por un cuadro biliar agudo de 2 días de evolución, el dolor en el hipocondrio derecho, un perfil hepático que básicamente muestra algo de obstrucción, sugestivo de obstrucción, y una ecografía que muestra una imagen sospechosa de cálculo. El paciente por el cuadro agudo es llevado directamente a colangiografía, y en la colangiografía encontramos básicamente como primer hallazgo relevante, como vemos en la primera foto, una imagen de estenosis en el tercio distal del coledo, cuando la esperábamos, no había cálculo. Ese paciente es derivado con un stent biliar, como vemos acá, y se toman biopsias del canal coledoceano y llevamos a estudio complementario con ultrasonido endoscópico, como ustedes ven acá, una imagen hipoecoica de bordes mal definidos que mide aproximadamente 27 por 23 milímetros. Las biopsias adenocarcinoma bien diferenciados. Ese es el primer escenario, que a pesar de que no hay una clínica muy clásica, el paciente sale con un diagnóstico preciso utilizando las imágenes y los recursos diagnósticos que tenemos a la mano. Pero frecuentemente tenemos este tipo de patología. Entonces, una paciente de 48 años que consulta por un cuadro de 3 meses de evolución de dolor en el hipocondrio derecho, no hay ictericia, no hay antecedentes de relevancia, y el único hallazgo importante al examen de ingreso es la evidencia de una lipasa en 939. Configura el diagnóstico de pancreatitis aguda. La ecografía únicamente nos muestra un aumento del páncreas difuso, y con ese diagnóstico de pancreatitis aguda el paciente recibe manejo médico. Empezamos a hacer los estudios buscando etiología y encontramos aquí, dentro de la imagen del ultrasonido, una imagen mal definida que sugiere la presencia de una masa en la cabeza del páncreas. Aquí la estamos midiendo, se le hace punción aspiración con aguja fina y no encontramos un diagnóstico específico. La biopsia es reportada como un proceso básicamente inflamatorio. El paciente se le da de alta y 4 meses después consulta por un nuevo episodio de pancreatitis, se le hacen nuevas imágenes de resonancia magnética, sigue mostrando la misma imagen, existe la duda si hay neoplasia o si no hay neoplasia, se lleva una segunda intervención, una segunda punción aspiración con aguja fina, y aún así no hay diagnóstico aún histológico. Dentro de la evolución se consideró en un momento determinado que pudiera ser dolor de origen biliar por algo de barro que se ha visto en la vesícula, se lleva colistectomía, intraoperatoriamente se mira el páncreas. Es tan difícil que incluso para el primer observador le parece que hay masa, el otro dice que no hay masa, se biopsia y la patología finalmente es inflamatoria. Ese paciente tiene que ser dejado básicamente en vigilancia. Entonces, el primer mensaje es que no toda lesión sólida del páncreas es neoplásica. Eso es muy importante tenerlo siempre presente, pero una característica importante es que el patrón de oro, por ser la histología, tiene un porcentaje, es decir, tiene un valor predictivo negativo que no se ha acercado a lo ideal. Entonces, en promedio tiene un valor predictivo negativo del 70%. De ahí que haya sido necesario el desarrollo de algunas técnicas en imágenes.
Y esto es lo que frecuentemente no sucede. Todos tenemos la duda si es una lesión neoplásica, esa masa sólida, porque en el 95% de los casos pues, corresponde a un adenocarcinoma. Mas, sin embargo, pues, como no lo es así, entonces frecuentemente pensamos qué opciones tenemos en este momento, remitimos directamente a cirugía, repetimos el ultrasonido, repetimos la histología, buscamos al patólogo, vigilamos y el paciente ya tiene una serie de cuestionamientos en relación al diagnóstico porque le parece casi que improbable que no exista una forma de tener un diagnóstico en un momento determinado. Yo creo que una de las cosas importantes es siempre tener presente que existe un diagnóstico diferencial, que no solo es masa de origen neoplásico, y abrir, digamos, la mente a esa opción, a esas opciones que existen hoy en día para así mismo tratar de buscarlo exhaustivamente. Pero siempre tener presente que sí, que un 90% puede ser neoplasia y que tenemos una función muy importante hoy en día los gastroenterólogos, y es tratar de responder la pregunta en caso de que sea neoplasia, es si ese paciente en realidad tiene criterios de resección quirúrgica o realmente no los tiene. Y entonces el papel nuestro hoy está no solo en la detección de las lesiones, sino en la caracterización de esas lesiones para definir qué tipo de tratamiento, qué tipo de intervención vamos a ofrecerle a nuestros pacientes. Yo creo que es importante abrir el escenario diciendo qué puede buscar uno usualmente desde el punto de vista epidemiológico. Creo que dentro de las lesiones neoplásicas siempre hay que pensar en esas tres primeras que están ahí resaltadas: el adenocarcinoma ductal, segundo, los tumores neuroendocrinos, y nunca olvidemos la posibilidad de metástasis. Nunca pensamos que el páncreas sea un órgano receptor de metástasis y podemos pasar desapercibidos, siempre pensamos que es un primario de ahí. Y entre las causas no neoplásicas están las pancreatitis focales, y siempre pensar hoy en día en la posibilidad de pancreatitis autoinmune, que llegan a ser el 5 o el 10% de las masas sólidas de páncreas. Y hay unas claves, digamos rápidamente, para pensar en algunas de ellas. El adenocarcinoma, por ejemplo, siempre hay que pensarlo cuando los exámenes de imagen muestran que son masas hipovasculares. Siempre téngalo presente y no solo pienses en la cabeza del páncreas, sino que pueden estar distribuidos en cualquier segmento de la glándula. Los tumores neuroendocrinos, siempre que los informes digan que son tumores muy vascularizados, téngalo presente, alcanzan grandes tamaños, y una de las características importantes es que son lesiones muy bien definidas, de bordes muy bien definidos, y que la infiltración vascular casi siempre está presente, pero usualmente no infiltra los ductos pancreáticos. Hoy en día siempre tenemos presente el diagnóstico de pancreatitis crónica. Sabemos que ya tenemos forma de hacerlo con un diagnóstico temprano, tener siempre presente los antecedentes y tener presente que casi siempre hay compromiso del conducto, de los conductos biliares, que es una clave diagnóstica muy importante. Como lo mencionaba ayer el doctor Aponte, hoy en día hay que tener muy presente los tumores pseudopapilares, que usualmente son de pacientes muy jóvenes, que nos impresionamos por tener masas grandes neoplásicas, sobre todo en el cuerpo y la cola del páncreas, más que todo en la cola, y usualmente corresponden a este tipo de neoplasia que tiene buen pronóstico desde el punto de vista quirúrgico. Y siempre pensar en esta patología, la pancreatitis autoinmune. Creo que cada vez lo estamos buscando más, buscamos los anticuerpos, y estos pacientes característicamente pueden tener manifestación también como masa pancreática, como masa focal y también multifocal, de tal manera que no nos extraña encontrar varias masas a través de la glándula. Es bien importante tener eso presente. No siempre la presentación clásica del edema pancreático y la infiltración peripancreática que da la imagen del halo clásica descrita en la literatura. Hay que buscar también en su forma de presentación como masa. Y algunas otras como linfomas, metástasis, especialmente del riñón, de pulmón, de seno y de colon, siempre tengámoslo muy presente. Un paciente en el hospital San Ignacio con una neoplasia a nivel de la cola del páncreas, cuyo primario estaba originado en el colon izquierdo. Entonces hoy en día tenemos no solo ese papel en la detección, sino en la caracterización. Estamos tratando de mejorar cada vez esa caracterización con punción con aguja fina, pero hoy en día nuestro papel también está en el estadiaje, y yo creo que finalmente lo que uno busca es que evitar cirugías que sean innecesarias. Evitar cirugías innecesarias y, por otro lado, no negarle la posibilidad a un paciente de que tenga una cirugía en un momento determinado cuando consideramos que existe un solo diagnóstico y un solo posible diagnóstico. Muchas imágenes están siendo hoy utilizadas, pero sin duda la literatura es contundente en demostrar que el método más sensible para la detección de lesiones sólidas de páncreas es el ultrasonido. Aquí mostramos la comparación con TAC multidetector y los niveles de agudeza diagnóstica son muy altos. Este estudio es bien interesante con personas que han trabajado mucho en
en detección, en ultrasonido, y vemos cómo cuando hay signos indirectos en imágenes, ya sea por resonancia o por escanografía, el ultrasonido fue capaz de definir qué tipo de lesión tenía, y además un dato muy importante, que muchas de las imágenes que eran reportadas como masa, como lesión, no tenían nada finalmente. Entonces vemos cómo con neoplasias, en esta serie hasta el 21% finalmente fueron neoplásicas, pancreatitis crónicas muchas, hallazgos de benignidad 26%, pero miren que se definió que había normalidad de la glándula en unas series hasta el 65% incluso. De todas maneras, esto es un abordaje, por eso es que debe ser multidisciplinario, debe ser complementario, debemos tener un muy buen acercamiento con el grupo de radiología. Un papel fundamental hoy en día del ultrasonido además es en la estadificación local, en la determinación del T y en la determinación del N. Este es un paciente, mujer de 67 años, que nos consultó al servicio de urgencias por un cuadro de ictericia y pérdida de peso, ictericia básicamente indolora. Es llevado a ultrasonido endoscópico, donde le encontramos una imagen claramente definida de bordes muy irregulares. Aquí la estamos midiendo, es una imagen que aproximadamente mide 37 milímetros por 35 milímetros. Ese paciente lo llevamos a punción, ahí ustedes ven la aguja tomando la muestra. Y no solo debemos entonces quedarnos ahí, en ese momento ya estamos detectando la lesión, ya estamos tratando de hacer un diagnóstico histológico con la punción aspiración, pero ese paciente, vamos a adelantar acá un poquito el video, hay un dato bien relevante, y es que cuando tratamos de buscar dentro de la estadificación en qué estadio estamos, entonces empezamos a buscar a nivel del estómago, hacia la parte alta del estómago, las relaciones vasculares, recordemos siempre con la mesentérica superior y con el tronco celíaco. Aquí vemos cómo llega la aorta, ahora se va a ver muy bien aquí, la aorta, aquí está el tronco celíaco, y el tronco celíaco se está metiendo básicamente a la lesión, que aquí está la entrada del tronco celíaco hacia la lesión. En este momento se considera que es un estadio 4 y el paciente sería candidato únicamente a manejo paliativo. De tal manera que en este caso el ultrasonido detectó, caracterizó y estadificó la lesión y nos aportó el diagnóstico histológico para el grupo de oncología, que es bien importante para ellos. Finalmente ese paciente se llevó a colangio, se vio la estenosis del tercio distal coleociano y fue paliado con una prótesis metálica. Entonces tenemos muchas ventajas hoy en día del ultrasonido endoscópico. Yo pensaría que hay que resaltar su utilidad en la estadificación del T y del N, que es muy costo efectiva, permite la toma de biopsias y mayores riesgos de siembras sobre los tejidos, pero tiene un problema, y es que es altamente operador dependiente, y eso está claramente determinado en los grandes endoscopistas. La concordancia muchas veces es muy pobre. Entonces, en alas a trabajar por ese valor predictivo negativo, una de las cosas importantes es que nos sirvió lo que utilizan los radiólogos frecuentemente con la utilización de los medios de contraste. Ya vamos a mirar un ejemplo clásico que nos sirve para mejorar la caracterización de las lesiones. Pero no podemos desconocer que el desarrollo de la radiología en nuestro medio también ha sido muy importante. Yo pienso que el TAC multidetector da excelentes imágenes, tiene una serie de ventajas. Para muchos es considerado el que mejor estadifica completo el TNM, excepto excepto cuando hay lesiones muy pequeñas que no pudieran ser adecuadamente visualizadas, pero tiene unas virtudes impresionantes, al igual que la resonancia magnética, la forma como permite reconstruir, la viabilidad de reconstruir las reconstrucciones vasculares es realmente muy buena. Entonces la información global que nos da tanto la escanografía como la resonancia definitivamente nos ayudan a mejorar el rendimiento en este tipo de patología. Entonces la pregunta en nuestro medio es quizás qué nos está faltando. Ya como buenas cosas ya estamos trayendo algunas cosas que nos van a mejorar necesariamente el rendimiento de la punción de aspiración con aguja fina, y en ese contexto quisiera mencionar inicialmente la elastografía. Se dieron algunos conceptos iniciales en la conferencia del doctor Sabag esta mañana. La elastografía básicamente es un software, es un programa que fue desarrollado inicialmente por Pentax, y lo que hace es básicamente medir la deformidad que sufre un tejido
cuando se somete a compresión con el ultrasonido. Desde luego un tejido muy blando tendrá mucha capacidad de compresión, mientras un tejido más duro será poco compresible, y eso va a generar una escala de colores. Esa escala de colores, como vemos acá, va del rojo al azul. El rojo marca lo más blando, el azul es lo más sólido. Ya la literatura empezó a mostrar que la gran mayoría de los pacientes con masas neoplásicas pintaban de azul y las patologías benignas de verde, de tal manera que empezó a surgir la elastografía desde el punto de vista cualitativo. Sin embargo, tenía un gran problema, y era que era muy observador dependiente y había que perfeccionar las técnicas, hacerla cuantitativa, y ahí viene el desarrollo de la elastografía de tercera generación con la cual se cuenta hoy en día. Desde las primeras descripciones, y es quizás lo que queremos llegar, es lo que dijo en algún momento el doctor Giovannini en el 2006, y que es lo ideal es llegar a la biopsia virtual, es decir, tratar de invadir menos al paciente, que corra menos riesgos, pero tenemos quizás un diagnóstico muy aproximado, casi que el equivalente a la histología. Y vienen ya los trabajos del grupo español, en el cual muchos hemos estado, en el grupo de Santiago de Compostela, viendo la evolución de la elastografía con el grupo del doctor Domínguez, el doctor Iglesias, pasando por segunda generación. Ya se empiezan a hablar de la utilidad en masas pancreáticas y muchas otras utilidades. Y pasamos hasta lo que hoy en día constituye la elastografía de tercera generación, que ya la tenemos en nuestro medio. Esta es una elastografía cuantitativa en la cual se va a medir algo que se llama el strain radio, que significa medir el coeficiente de tensión cuando se comparan un área que es un área enferma, un área tumoral, contra un área de tejido conjuntival, es decir, con el duodeno, con el estómago. Como vemos aquí, aquí está el modo B, es una gran lesión de bordes mal definidos, casi que neoplásica, claramente. Se coloca la elastografía, pinta todo de azul y se elige el área en el cual yo deseo o yo pienso que tiene más componente de neoplasia, y eso nos da un valor. En este caso nos da un valor que es de 28, el punto de corte es de 6, es decir, que si el coeficiente de tensión es menos de 6, usualmente será patología benigna, y más de 6 correspondería a patología maligna, y está corroborado en estudios realizados por los españoles. Vean la diferencia con este caso de una pancreatitis crónica, en la cual es la imagen en modo B. Vemos únicamente estrías hiperecóicas en el cuerpo del páncreas. Y al colocar imagen de elastografía, la gran mayoría pinta verde, es decir, está pintando patología benigna con áreas incluso rojas de tejido normal. Y en este momento se va a hacer el cálculo del strain radio, es decir, del coeficiente de tensión localizado en el área que nos interesa, y se compara, como vemos aquí la flecha, con tejido rojo, y nos da un coeficiente de tensión en ese momento de 3.44, que sugiere una patología benigna. Estos dos casos los hicimos recientemente en la rotación de páncreas en Santiago de Compostela. Y eso está soportado. El grupo español hizo un estudio prospectivo mirando cuál era la agudeza de la elastografía para diferenciar las lesiones sólidas, y vemos cómo el strain radio mejoró la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos negativos casi al 100%, o sea que realmente podría aportarnos. Aquí está cómo alcanzaron a definir esos puntos de corte. Fíjense que todo lo que estaba por debajo de 6, por ejemplo 1.68 el coeficiente para tejido normal, para masas inflamatorios, cambio para cáncer de páncreas 18 de coeficiente, y encontraron un dato muy importante, y es que en tumores neuroendocrinos encontraban un índice que ascendía casi a 52. Luego ahí nos hace una buena brecha para saber en realidad diferenciar si un paciente tiene una lesión benigna o maligna. Esto está soportado en este metaanálisis muy importante, publicado en Gastrointestinal Endoscopy en el 2013. Ven todas las curvas de los esquemas de sensibilidad y especificidad, que demuestran claramente que es una técnica muy confiable por esos valores de sensibilidad, y que una de las opciones hoy en día es que esta elastografía podría servirnos para orientar la toma de la biopsia, pero que desde luego no hay que negar que hay que seguir mejorando las imágenes, hay que seguir mejorando los software. Y ojalá llegáramos a esto nuevamente. Se sigue hablando de que ese es como la meta, llegar necesariamente a la biopsia virtual, menos riesgos, menos complicaciones y menos costos desde luego.
Y la otra tecnología, en la cual hablaremos rápidamente, no la exponemos todavía en nuestro medio, creo que rápidamente debemos llegar allá, y consiste en la utilización del ultrasonido con armónicos utilizando contrastes, que es muy lo que utilizan los radiólogos para caracterizar las lesiones en escanografía convencional. Entonces, ¿en qué consiste? Es utilizar medios de contraste que están compuestos de microburbujas, los cuales tienen una recubierta. Al inyectarle medio de contraste, el cual llega a la microcirculación sobre la lesión, eso va a generar, cuando le colocamos las señales de eco, la generación de vibración, y esa señal va a ser recibida y captada a través del equipo de endosonógrafo y nos va a dar unas curvas muy similares a las del Doppler. Entonces, los primeros estudios más importantes fueron de los franceses, Napoleón, el grupo de Napoleón con el doctor Ponchon, hicieron las primeras descripciones de esta tecnología, y ellos lo que básicamente querían era establecer unos patrones de visualización ecoendoscópica con contrastes para ver, de acuerdo al tipo de imagen, qué diagnóstico podría sugerir. Entonces era analizar el patrón de la microvasculatura. Entonces hoy en día se conocen que hay 3 patrones. Esos 3 patrones, como ven aquí referenciados, masas hipovasculares que persisten hipovasculares con el medio de contraste. Esto sugiere neoplasia, sugiere cáncer. Una masa hipovascular que con el medio de contraste básicamente es isovascular, es decir, no cambia mucho, y aquellas lesiones que son hipovasculares y con el contraste van a resaltar marcadamente. Entonces, esto configura 4 escenarios. El primer escenario, una lesión de tipo quístico, que es completamente avascular. El tipo 2, que es hipovascular, y es el que estaría relacionado con cáncer de páncreas. El tipo 3, que es isovascular, para pancreatitis crónica. Y finalmente, el hipervascular, que correspondería a un tumor neuroendocrino. Esto es material que también se hizo recientemente allá. Entonces, por ejemplo, un adenocarcinoma pancreático, aquí está el modo M, vemos acá la lesión con su relación vascular, una masa bien definida en la cabeza del páncreas, se está aplicando el contraste, y como vemos, este es el vaso, y la lesión que está en esta localización no resalta absolutamente nada con los contrastes. Eso sugiere altamente la probabilidad de que esto sea un adenocarcinoma. Por otro lado, aquí el segundo ejemplo, tenemos una lesión típica de pancreatitis crónica, en la cual incluso tiene calcificaciones, alguna lobularidad de los contornos. Le colocamos en los contrastes y básicamente pinta muy parecido. Entonces es correspondiente a pancreatitis, una pancreatitis crónica, inflamatoria. Y por último, el patrón de tumor neuroendocrino, vemos una masa ahí bien definida, grande, en la cual vamos a inyectar el medio de contraste, y con el medio de contraste se ve cómo realza marcadamente. Este es un patrón, dicen, típico, característico del paciente con tumor neuroendocrino. Entonces creo que va a ser un apoyo muy importante para nosotros, una aproximación bien interesante, y creo que nos va a ahorrar sobre todo morbilidad frecuentemente, aunque es baja con las punciones, pero nos puede ahorrar sobre todo costos. Aquí está la literatura. Entonces vemos cómo cuando usted encuentra una lesión que es hipointensa, la probabilidad de que sea adenocarcinoma, ahí está. Si encuentra una lesión hiperintensa, la probabilidad es que sean neuroendocrinos. Ellos inicialmente no encontraron mayor asociación con las lesiones isoecóicas, pero a través de la evolución se ha visto que esas isoecóicas usualmente corresponden a lesiones benignas de tipo inflamatorio. Vemos aquí los rendimientos, vemos cómo ha mejorado también la parte de valor predictivo negativo a través de la utilización de los contrastes por este grupo de Napoleón y del doctor Ponchon. Varios estudios encabezados por el doctor Fusaroli, creo que es de los más importantes hoy en día en relación a medios de contraste, y todos concluyen finalmente que cuando usted encuentra esa lesión hipovascular es un predictor sensible para adenocarcinoma con unos muy buenos niveles de especificidad y sensibilidad, y que definitivamente tiene mucho mayor aproximación diagnóstica que la escanografía para tumores pequeños por encima por debajo de 2 centímetros, una P estadísticamente significativa.
Por último, entonces, yo creo que vamos a llegar finalmente a esto y es un algoritmo el cual va a incluir todo el arsenal que tenemos disponible hoy en día para utilizarlos con ultrasonido. Pensaría que si un paciente tiene una masa de páncreas, seguramente va a ser llevado hoy en día a ultrasonido endoscópico. Si el páncreas definitivamente es normal, podemos estar tranquilos de que el paciente puede ser seguido con esa imagen o con la que consideremos más prudente. Si encontramos una masa hipoecogénica o tenemos dificultad para definir adecuadamente la lesión, pues ya sea porque tenga hallazgos de pancreatitis crónica o porque tenga un stent metálico, una prótesis que nos dificulta la visualización, podría ser llevado a la histografía o ultrasonido con contrastes, lo cual nos va a definir esos tres tipos de lesiones. Si la lesión es básicamente hipervascular y teníamos una clínica claramente sospechosa de un tumor neuroendocrino, casi que no tenemos duda que el paciente va a ser quirúrgico, pero si tenemos una lesión hipervascular y no teníamos la sospecha previa que fuera un neuroendocrino, pues la conducta en ese caso debería ser el ultrasonido con punción para tratar de definir histología. De la misma manera, si la lesión es hipovascular, debería ir a ultrasonido con punción y definir desde el punto de vista diagnóstico y también nos sirve desde el punto de vista oncológico. Y si, por último, tenemos una lesión isovascular, recordemos que el 10% de los tumores de páncreas, a pesar de que la mayoría son hipovasculares, el 10% son isovasculares, de tal manera que si yo tengo una sospecha de malignidad, a pesar de ser una lesión isovascular, pues debería ser llevado a ultrasonido con punción. Y finalmente, si la lesión es isovascular y yo no tengo sospecha de malignidad, el paciente podría ir a seguimiento. Ese es el esquema propuesto por el doctor Fusaroli y creo que es muy oportuno traerlo porque es un paso que estamos ya muy cercanos realmente. Yo creo que como mensajes, pienso que hay que abrir entonces el escenario a las lesiones de páncreas hoy en día con todos el arsenal que tenemos, que a pesar de que la clínica siempre es el punto de partida de la piedra angular, desafortunadamente no siempre nos orienta a una etiología específica, que existen muy buenos métodos radiológicos hoy en día y métodos endoscópicos que desde luego deberían siempre ser complementarios, que hay un desarrollo evidente hoy en día de los métodos de caracterización de lesiones sólidas, que considero que el ultrasonido con punción en este momento nuestro medio sigue siendo el examen más costo efectivo, digamos a la fecha, pero sin duda la elastografía está mejorando la caracterización de las lesiones sólidas de páncreas, que nos sirve para orientar el sitio de punción adicionalmente, darle pronóstico rápidamente a un paciente entre benignidad y malignidad, y que estos patrones de la microvasculatura que se están desarrollando con contrastes realmente están aportando, y al día de mañana quizás, ojalá, que es el interés de todos nosotros, es llegar a la llamada biopsia virtual. Y rescataría por último que estamos también en mora nosotros de la creación de clínicas de páncreas multidisciplinarias. Nosotros en el Hospital de San Ignacio ya dimos los primeros pasos, ya se conformó la clínica como tal y se empezó con el análisis interdisciplinario de pacientes con patología pancreática en general. Muchas gracias.